El primer domingo de mayo siempre olía a pollo asado con romero en mi cocina. Había preparado la misma cena del Día de las Madres durante décadas. Tal como me enseñó mi madre, todo desde cero. La mesa puesta con la vajilla buena, el aire lleno de las voces de mi familia. Pero este año, algo se sentía diferente en el momento en que entré al comedor. Marisol ya estaba allí, acomodando platos y doblando servilletas en pequeños triángulos perfectos, en los 12 años que llevaba casada con mi hijo, Emiliano. Nunca había puesto la mesa. Normalmente, rondaba por la sala, dando sugerencias sobre la presentación mientras deslizaba el dedo por su celular. Hoy traía un suéter crema que probablemente costaba más que mi despensa de un mes. El cabello rubio recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle. Su sonrisa me recibió a medio camino, cortés pero fría, como una anfitriona saludando a un extraño en la puerta. «Yo me encargo de esto», dijo con ligereza. «Tú concéntrate en la cocina. Técnicamente, era mi día. Pero hace mucho aprendí que mantener la paz a menudo significa tragarse las pequeñas ofensas». Regresé a la cocina, rociando el pollo, probando el gravy, respirando los aromas que me habían sostenido a través de años de pérdida y trabajo duro. Cuando nos sentamos, la mesa brillaba, las velas estaban encendidas y Marisol estaba en plena actuación. Reía demasiado fuerte ante los chistes pequeños de Emiliano. Elogiaba su propia disposición de la mesa y tocaba la manga del saco de su padre de una manera que parecía ensayada. Emiliano parecía estar en otro lado, respondiendo sus preguntas automáticamente, mirando su reloj. Yo me mantuve mayormente callada, rellenando vasos, pasando platones, fingiendo no notar lo poco que esta noche se sentía mía, a mitad del postre. Marisol carraspeó y alcanzó algo debajo de su silla. Sacó un sobre color crema que hacía juego con su suéter y lo levantó con un ademán teatral. «Anuncio de viaje familiar», dijo. La mesa vibró de emoción mientras explicaba que se irían 10 días a Hawái, desde mañana por la mañana. Luego, sacó una tarjeta más pequeña y me la deslizó por la mesa. La letra era elegante, pero las palabras no. Tareas de cuidado de la casa, limpieza profunda de todas las habitaciones, organizar closets. «Gracias por tu servicio». Miré a Emiliano. Él miró su plato. Mis mejillas ardieron, pero sonreí y coloqué la tarjeta junto a mi copa de vino, dejando que la conversación continuara sin mí. Ya sabía que mañana la casa estaría vacía. Esta casa ha sido mía desde 1981. Mi esposo, Javier, y yo firmamos los papeles en la oficina de un abogado una tarde lluviosa, tomados de la mano como dos jóvenes comprando su primer sueño. Pensábamos que tendríamos toda una vida para llenarla de recuerdos. 3 años después, los frenos de un camión de reparto fallaron en una carretera mojada y me quedé parada en la misma ventana de la cocina, mirando un camino vacío. Conservé la casa porque era todo lo que Emiliano y yo teníamos de él. Liquidé la hipoteca con el seguro de vida, negándome a vender sin importar cuántas personas me dijeran que era demasiado grande para nosotros dos. Cada pared guardaba un recuerdo, los primeros pasos de Emiliano en el pasillo, sus proyectos de ciencias escolares esparcidos por la mesa del comedor, el olor del perfume de Javier que aún flotaba en el dormitorio. Trabajé en 2 empleos de dependienta en una ferretería por las mañanas y mesera en un café en el malecón por las noches para que los impuestos se pagaran y las luces no se apagaran. Cuando Emiliano trajo a Marisol a casa por primera vez, pensé que era una bendición. Tenía una risa cálida y una forma de hacer que él se parara más derecho. Al principio, preguntaba por mis recetas, elogiaba el jardín, incluso ofrecía ayudar a decorar el árbol de Navidad. Pero con los años, la calidez se enfrió. Los comentarios empezaron a colarse sobre mis cortinas pasadas de moda. Cómo debía dejarles las fiestas a ellos. Cómo Emiliano necesitaba más espacio para ser esposo. El cambio fue tan lento que no noté cuántas habitaciones dejaron de sentirse mías.
Las fotos familiares desaparecieron del pasillo. Reemplazadas por arte abstracto, la mesa de la cocina se volvió demasiado informal para los invitados. Mi lugar en mi propia casa quedó a un brazo de distancia del centro. Creo que el último Día de las Madres en que realmente me sentí celebrada fue el año antes de que se casaran, cuando Emiliano preparó hot cakes y me trajo flores del jardín. Todavía tengo la foto yo en la mesa de la cocina, con el sol en el cabello, su mano en mi hombro. Mañana se irían, y por primera vez en años, la casa sería mía de nuevo, aunque solo por un tiempo. Se fueron antes del amanecer. El ruido de las maletas rodando por los escalones del porche rompió el silencio de la madrugada. Apenas me había puesto la bata cuando Marisol abrió la puerta de mi recámara sin tocar. Su perfume llegó antes que su voz. Solo unas cosas extra. Elvira, dijo, deslizando el dedo por su celular. Los zoclos de la sala están polvorientos. El closet principal necesita organizarse. Y esas cortinas de la habitación de huéspedes. Lávalas y plánchalas antes de que regresemos. Sus ojos recorrieron mi cómoda. La colcha doblada al pie de la cama. La pila de libros de la biblioteca en la mesita de noche. No ocultó la leve arruga de su nariz. Trata de hacerte útil. Es lo menos que puedes hacer. No respondí. Ella no esperó una respuesta. Salió al pasillo con sus pantalones de lino impecables y sus tenis sin una mancha, llamando a los niños para que se apuraran. Cuando llegué a la ventana frontal, Emiliano estaba cargando las últimas maletas en la camioneta. Incluso la niñera subía, con Paloma tomada de su mano y Tadeo balanceando su maletita como si fuera la mayor aventura. El motor arrancó. Marisol seguía señalando el portaequipaje, indicando a Emiliano dónde amarrar el equipo de playa. Luego se fueron. El auto desapareció por la calle, dejando solo el leve olor a escape y su perfume en el aire. El silencio que siguió fue pesado. Caminé lentamente por cada habitación, mis pies descalzos fríos contra el piso de madera. La sala brillaba con los muebles modernos de Marisol vidrio, cromo y tapicería pálida que nadie se atrevía a usar. Mis cortinas florales habían sido reemplazadas por paneles blancos rígidos, como los de un vestíbulo de hotel. En el comedor, la mesa donde Emiliano hacía sus tareas ahora sostenía un centro de mesa escultórico que nunca toqué. Las encimeras de la cocina estaban vacías, salvo por una cafetera de diseño que requería cápsulas especiales. Me paré en el umbral, mirándolo todo, y por primera vez en años, me permití imaginar esta casa sin ellos, sin las superficies frías, sin las sonrisas tensas, sin la constante sensación de estar estorbando. Fue entonces cuando decidí preparar café y sentarme en mi mesa de cocina, la que aún era mía, y dejar que el silencio hablara. Para la media tarde, había recorrido la mayor parte del piso de arriba, moviéndome lentamente, no por cansancio, sino por una extraña renuencia a tocar lo que no era mío. En la recámara principal, el aire olía ligeramente al perfume de Marisol y a un aerosol de lavanda. Comencé con la cómoda. Luego pasé a su mesita de noche, limpiando alrededor de los marcos de fotos y la charola donde guardaba sus joyas. Cuando abrí el cajón superior para alcanzar la esquina trasera, vi un sobre con la solapa ya rota. El logo del banco estaba en la esquina, claro y reconocible. Estuve a punto de dejarlo a un lado, pensando que era una cuenta para Emiliano, pero algo en el papel grueso me hizo mirar más de cerca. Era un estado de cuenta de una hipoteca, de esta casa. Lo leí 2 veces antes de que los números dejaran de bailar. Pago recibido, saldo pendiente, intereses aplicados. La garganta se me secó. Esta casa estaba pagada desde hacía más de 30 años. El seguro de vida de Javier la había liquidado por completo en 1985. Nunca saqué otro préstamo contra ella. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que Emiliano había estado enviando miles de pesos cada mes a algún lado
La dirección de pago no era la sucursal principal del banco. Era un número de cuenta privada. Mi mente llenó el resto antes de que quisiera Marisol. Lo había convencido de que aún había una hipoteca. Quedándose con los pagos para ella misma, me senté en el borde de su cama, el estado de cuenta temblando en mi mano. La traición tiene una forma de despertarte rápido, todas las pequeñas humillaciones, los comentarios al margen, la forma en que mi hogar se había convertido en su vitrina. Todo se redujo a este hecho: ella le había estado robando a su propio esposo mientras me trataba como una molestia. Volví a colocar el estado de cuenta exactamente donde lo encontré y fui directo a mi recámara. En el fondo de mi closet estaba un viejo archivador de metal. Con la pintura descascarada y las manijas sueltas, lo abrí y saqué la funda de plástico que contenía la escritura. Mi nombre seguía allí en tinta negra: Elvira Mondragón, única propietaria. Lo sostuve por un largo momento, sintiendo su peso en mis manos. No era solo un papel, era un recordatorio de que el suelo que pisaban, las paredes que decoraban, las puertas que cerraban por la noche, nada de eso era suyo. Y por primera vez en años, comencé a pensar en qué podía hacer con esa verdad. No esperé mucho antes de tomar el teléfono. Horacio Benítez había sido nuestro abogado familiar desde que Javier y yo compramos esta casa. Se encargó del testamento, del seguro, e incluso ayudó a Emiliano con los trámites cuando abrió su negocio. Su voz, cálida y firme, no había cambiado en todos estos años. «Elvira», dijo Rosette. «Qué agradable sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?». Le conté sobre el estado de cuenta, la escritura a mi nombre y los años de pagos que nunca debieron hacerse. Mantuve mi tono sereno, pero mis dedos apretaban el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Escuchó sin interrumpir. Luego carraspeó. «Elvira, la escritura sigue siendo tuya. Nunca transferiste la propiedad y nunca sacaste otra hipoteca. Eso significa que tienes todos los derechos sobre la propiedad, cada metro cuadrado, cada mueble que no hayas regalado expresamente. Puedes cambiar las cerraduras, vender objetos, incluso restringir el acceso si así lo decides». El nudo en mi pecho se aflojó lo suficiente como para tomar un respiro profundo. Entonces, legalmente, no hay nada que puedan hacer si hago cambios mientras están fuera. «Nada en absoluto», dijo. «Solo asegúrate de estar lista para cualquier reacción que venga después». «Oh, estoy lista», dije, sorprendiéndome de lo cierto que se sentía. Después de colgar, llamé a Consignaciones de Rosario, Marta Rosario, quien dirigía la tienda. Estaba más que dispuesta a enviar una camioneta a primera hora de la mañana. «Los muebles de alta gama se venden rápido», me dijo. «Si quieres que se vayan, mis muchachos lo manejarán con cuidado». Recorrí la casa con mi celular, enviándole fotos, la mesa de vidrio de Marisol que nadie usaba, los sofás blancos, rígidos, que lucían mejor de lo que se sentían, los estantes de cromo que parecían de oficina, no de hogar. Cada foto que enviaba sentía como si estuviera despegando una capa de su presencia de estas paredes. Esa tarde, manejé al pueblo y me sentí atraída por piezas que hablaban de comodidad más que de exhibición. Un sofá azul profundo en el que te podías hundir. Una mesa rústica con marcas y rasguños que contaban sus propias historias. Cojines acolchados en colores que me recordaban a jardines de verano. Los compré sin dudar, arreglando la entrega para el mismo día que llegaría la camioneta de consignación a llevarse los otros. Cuando llegué a casa, fui a mi recámara y abrí la caja donde había guardado las fotos familiares que Marisol había quitado del pasillo. Una por una, las volví a colocar en su lugar: el retrato de bodas de Javier y mío, la graduación de preparatoria de Emiliano, la primera Navidad de los niños juntos. Para cuando terminé, la casa ya se sentía diferente, como si hubiera tomado su primer respiro real en años. Para el domingo por la mañana, la calle afuera estaba tan tranquila que escuché el rugido bajo de su camioneta antes de que doblara hacia el camino. A través de la ventana frontal, los vi bronceados, relajados,
con las gafas de sol subidas en la cabeza, como si aún estuvieran en la playa. Emiliano salió primero, estirando los hombros. Mientras Marisol ajustaba su cabello en el retrovisor, los niños salieron en tropel con la niñera detrás. Arrastrando maletas por la grava, el primer intento en la puerta principal llegó segundos después. Una pausa. Luego otro intento. Más fuerte esta vez. ¡Qué raro!, dijo la voz de Emiliano a través de la puerta. Mi llave no funciona. Prueba con la otra, respondió Marisol bruscamente. Más forcejeo. Un raspado de metal contra la cerradura. Luego un ruido más fuerte mientras cambiaban y probaban las llaves rápidamente. Es como si hubieran cambiado la cerradura, dijo Emiliano. Eso es imposible, replicó Marisol con brusquedad. ¿Quién podría? Sus palabras se cortaron cuando los pasos rodearon hacia el porche lateral. La manija de la puerta de la cocina giró. Luego se detuvo con el mismo clic seco. Me tomé mi tiempo para caminar hacia allá, abriendo la puerta de la cocina lo justo para que vieran mi rostro. Hola, dije con calma. ¿Cómo estuvo su viaje? La boca de Marisol se tensó. No podemos entrar. Algo pasa con las cerraduras. No están mal, dije. Son nuevas. Emiliano frunció el ceño. ¿Por qué harías antes de que pudiera terminar? Paloma dio un paso adelante, moviéndose inquieta. Abuela, ¿puedo usar el baño? Por favor, abrí la puerta más y le sonreí. Claro, pequeña. ¿Sabes dónde está? Se deslizó junto a mí sin dudar. Tadeo quiso seguirla, pero puse una mano gentil en el marco y no me moví. Los demás pueden esperar, dije. Mi voz seguía calmada, pero mi corazón latía firme en mi pecho. Esta es mi casa. Yo decido quién entra. Emiliano me miró como si no estuviera seguro de haber oído bien. Las mejillas de Marisol se sonrojaron de un rojo irregular. Detrás de ellos, la niñera se movía incómoda, sus ojos saltando entre nosotros. Retrocedí lo suficiente para cerrar la puerta suave pero firmemente, dejándolos en el porche con el sonido del agua corriendo arriba y el aroma del café flotando desde mi cocina. No los hice esperar mucho. Unos minutos después, abrí la puerta de nuevo y salí al porche. La cara de Emiliano estaba marcada por la confusión, mientras que la expresión de Marisol se había endurecido en algo afilado. Hay algo que deben saber, dije, mirando directamente a mi hijo. Esta casa fue pagada hace décadas. No hay hipoteca. No la ha habido desde que murió tu padre. Parpadeó hacia mí. ¿De qué estás hablando? He estado haciendo pagos, cada mes, durante años. Asentí lentamente. A una cuenta que tu esposa controla. Encontré el estado de cuenta en su mesita de noche. El cambio en su expresión fue instantáneo sorpresa. Luego una comprensión creciente. Luego un destello de enojo. Se volvió hacia Marisol. ¿Es eso cierto? Ella soltó una risa corta y frágil. Por favor. Está tergiversando las cosas. Estaba guardando ese dinero para nosotros. Para emergencias. Ella no entiende cómo funcionan las finanzas. Entiendo el robo, dije en voz baja. Los ojos de Marisol se entrecerraron. Estás demasiado vieja para vivir aquí sola. Deberías estar en un asilo, no acaparando espacio que no necesitas. Nosotros tenemos una familia. Esta es la casa de mi familia, interrumpí. Y mi nombre está en la escritura. La mandíbula de Emiliano se tensó. Responde, Marisol. ¿Mentiste sobre la hipoteca? Ella miró entre nosotros, su voz subiendo. No lo entiendes, estaba protegiendo nuestro futuro. Ella no necesita este lugar. Apenas usa la mitad de las habitaciones. Yo estaba robándome, dijo él, cada palabra cortante. Su compostura se rompió entonces. El barniz se desvaneció para revelar un pánico crudo. Estás dejando que ella te ponga en mi contra, gritó. No, dijo Emiliano, su voz baja y final. Tú lo hiciste sola. Su rostro perdió color por un segundo. Pensé que discutiría de nuevo, pero en cambio sus rodillas se doblaron y colapsó en el porche como si le hubieran cortado los hilos. Emiliano se agachó a su lado,
llamándola por su nombre, pero sus ojos estaban cerrados con fuerza. Retrocedí a la cocina, dejando la puerta abierta lo suficiente para que el sonido de mi teléfono marcando se escuchara hasta él. La casa fue mía en todos los sentidos durante los siguientes 3 días. Sin pasos en el pasillo, sin comentarios cortantes desde la puerta de la cocina, sin la corriente de tensión en el aire, cociné las comidas que quería comer, saboreándolas sin apresurarme a servir a nadie más. Leí en el porche hasta que el sol se puso y las sombras se alargaron por el patio, por las noches. Dormí profundamente, sin el leve zumbido de ansiedad que había sido mi compañero durante años. La tercera noche, justo cuando el cielo se tornó del color de unos jeans desteñidos, escuché un auto en el camino. El golpe en la puerta principal fue vacilante. Cuando la abrí, Emiliano estaba allí solo. Su camisa estaba arrugada, el cabello despeinado, y las sombras bajo sus ojos me decían que no había dormido. «Mamá», dijo en voz baja, «¿puedo entrar?» Nos sentamos en la mesa de la cocina. No tocó el café que le serví. Solo miró el vapor que subía en espiral. «Lo siento», comenzó, «por dejar que ella te hablara así, por creerle cuando me hizo pensar que tú eras el problema». Su voz era baja, pero cada palabra llevaba el peso de los años. Me contó sobre las peleas cada vez que me defendía, cómo ella lo hacía sentir culpable por amar a su madre. Admitió que nunca cuestionó la hipoteca, porque era más fácil confiar en ella que enfrentar la posibilidad de que estuviera mintiendo. «Voy a pedir el divorcio», dijo. «Lucharé por la custodia de los niños y devolveré cada peso que ella tomó. Quiero arreglar esto», asentí. «Te perdono, Emiliano, pero las cosas no pueden volver a ser como eran. Necesitamos límites». Sus hombros se relajaron un poco, pero mantuve mis ojos en él, esperando ver si sus acciones coincidirían con sus palabras. 6 meses pueden cambiar la forma de una vida. Para principios de abril, los papeles de divorcio estaban firmados, y Marisol estaba de vuelta con sus padres en Carolina del Norte. Las llamadas cesaron, los correos cesaron, incluso su perfume, que se había aferrado a las cortinas durante semanas, se había ido. Los fines de semana ahora eran para Paloma y Tadeo. Los sábados por la mañana, Paloma se paraba en un banquito junto a mí en la encimera de la cocina, midiendo harina con manos cuidadosas mientras le contaba el truco para mantener tierna la masa del pastel. Tadeo prefería el jardín, arrodillándose en la tierra junto a mí para presionar semillas de cempasúchil en el suelo. Su risa resonaba por el patio cada vez que un petirrojo aterrizaba lo suficientemente cerca como para asustarlo. Emiliano venía los viernes por la noche, quedándose en la habitación de huéspedes cuando los niños estaban aquí. Seguía las reglas de la casa sin quejarse, ayudaba a limpiar después de la cena. Mantenía su celular fuera de la mesa y respetaba los espacios que eran solo míos. A veces aún había sombras en su expresión, restos de los años que lo habían desgastado, pero podía verlo pararse más derecho, hablar más ligero. La casa se sentía diferente ahora, no solo por los muebles o las fotos de vuelta en las paredes, sino porque el aire estaba cálido con el tipo de ruido que quería conservar. Risas en la cocina, el sonido de un balón de fútbol golpeando la cerca del patio trasero, conversaciones que no se sentían como negociaciones. Una tarde de domingo, después de que los niños se fueron con Emiliano al parque, me senté en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té, mirando el jardín donde los brotes verdes empujaban a través de la tierra, por primera vez en años. A temporadas se sentía como un reflejo de mi propia vida, algo creciendo de nuevo, donde una vez pensé que nada podría. Este año, el Día de las Madres comenzó en mi cocina, no con tensión, sino con el aroma de roles de canela en el horno y Paloma arreglando tulipanes de mi jardín en un frasco de vidrio. Tadeo estaba sentado en la mesa, coloreando una tarjeta que insistía era de todos nosotros.
Emiliano trajo una bandeja de fruta fresca. Sonriendo de esa manera desprotegida que no había visto en años. La mesa era mía, mi madera rústica y sólida. Mi camino de mesa acolchado. Mi vajilla con sus finas grietas de décadas de uso. Las paredes sostenían nuestra historia de nuevo, la sonrisa fácil de Javier en nuestro día de bodas. Emiliano con su gorra de la liga infantil. Los retratos escolares de los niños alineados en marcos disparejos. Comimos despacio, riendo entre bocados. El tipo de risa que no necesita probar nada. En un momento, miré el jarrón de tulipanes, recordando otra mesa. Otro día cuando una tarjeta color crema fue deslizada hacia mí como un despido. Gracias por tu servicio. Decía, ahora. Entendí el servicio que más importaba servir mi propia dignidad, mi paz, mi alegría. Recogí los platos, sintiendo que el peso de aquel viejo insulto finalmente se había ido, reemplazado por algo que había reclamado para mí la certeza de que nunca, jamás, aceptaría menos otra vez.